Jair Bolsonaro, Brasil, de la militarización del poder al desdén por las mascarillas, 3 gestos del presidente que causan preocupación. Mundo, El Comercio, Perú. Con Brasil batiendo récord de muertes por coronavirus y su rol en la crisis sanitaria cuestionado, el presidente Jair Bolsonaro procuró tranquilizar a sus seguidores. Mira, Brasil al borde del colapso de sus hospitales, enfrenta la fase más mortífera del coronavirus. ¿Han creado pánico, no? El problema está ahí, lamentamos. Pero no puedes entrar en pánico, dijo Bolsonaro al criticar a la prensa frente a un grupo de simpatizantes el miércoles. Estos comentarios ocurrieron después de que Brasil registrara el martes su récord diario de muertes por COVID-19 y antes de que volviera a batirlo el mismo miércoles con 1.840 vidas perdidas en 24 horas. El gigante sudamericano es el segundo país del mundo con el mayor número de fallecidos por la pandemia, 259.271 hasta este jueves, solo superado por Estados Unidos. Sin embargo, el propio Bolsonaro ha generado espanto en distintos ámbitos de Brasil con sus gestos recientes sobre el virus, la economía y la democracia. A continuación, 3 ejemplos recientes. 1. Críticas a las mascarillas y el confinamiento. En la charla con sus seguidores el miércoles, Bolsonaro criticó las restricciones ordenadas en diferentes estados del país frente al aumento de las infecciones de COVID-19. ¿La gente va a morir de hambre, de depresión?, preguntó. Brasil continúa batiendo sus récords diarios de muertes por COVID-19. Foto. AFP, en lo que depende de mí, nunca tendremos lockdown, confinamiento. Nunca, una política que no funcionó en ningún lugar del mundo, dijo en otro momento pese a que esas medidas ayudaron a contener los contagios en diversos países. La semana pasada, el mandatario había cuestionado el uso de máscaras faciales que la ciencia también promueve como clave para evitar la propagación del virus. Bolsonaro sostuvo, citando sin especificar un estudio alemán, que las máscaras son perjudiciales para los niños y causan inconvenientes como dolor de cabeza y disminución de la percepción de felicidad. El aumento de la curva de contagios en Brasil es atribuido a variantes más contagiosas del virus, que generan temor a un colapso del sistema de salud de algunos estados. En Sao Paulo, el estado más poblado de Brasil y con una media de una solicitud de internación hospitalaria cada 2 minutos, el gobernador João Doria anunció el cierre de actividades no esenciales a partir del sábado. El gobierno de Sao Paulo anunció nuevas restricciones a la actividad a partir del sábado ante el auge de la pandemia. Foto. Getty Images. Doria es uno de los 19 gobernadores estatales brasileños que esta semana firmaron una carta para expresar su preocupación ante críticas que Bolsonaro les hizo por sus respuestas a la crisis sanitaria. En medio de una pandemia de una proporción quizás sin precedentes en la historia, agravada por una contundente crisis económica y social, el gobierno federal parece priorizar la creación de enfrentamientos, sostuvieron los gobernadores. A su vez, los secretarios estatales de salud emitieron otra carta afirmando que la ausencia de una conducción nacional unificada y coherente ha dificultado la adopción de medidas contra la COVID-19. Con menos de 4% de la población brasileña vacunada contra el virus, los secretarios también señalaron la lentitud en la oferta de vacunas como un obstáculo para revertir la situación. 2. La intervención en Petrobras. En el plano económico, una de las acciones más polémicas de Bolsonaro como presidente ha sido su injerencia en la petrolera estatal Petrobras para sustituir a su presidente por un general retirado del ejército. Esto causó pánico en los mercados, donde el valor de las acciones de Petrobras se desplomó 21% el 22 de febrero, una pérdida equivalente a $18.000 millones estadounidenses en bolsa. Bolsonaro anunció de una forma sorpresiva el cambio de mando en Petrobras, una de las mayores empresas latinoamericanas. Foto. Getty Images. Si bien luego se recuperó parcialmente el precio de las acciones de la empresa, una de las mayores de América Latina, la medida de Bolsonaro fue leída como una señal de un mayor intervencionismo económico en Brasil por motivos políticos. La comunidad empresarial, que fue muy importante para la victoria de Bolsonaro, comienza a ser más crítica con él, no tanto por la tragedia de la pandemia sino por estas medidas que tomó sobre la economía, apartándose de una agenda liberal que siempre fue difícil para él y entrando cada vez más en una visión intervencionista, dice Mauricio Santoro, un politólogo de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, a BBC Mundo. El cambio en Petrobras también fue visto como un movimiento preelectoral de un presidente que se apresta a buscar un segundo mandato el año próximo y enfrenta una prolongada crisis económica.
El PIB de Brasil tuvo una caída histórica de 4,1% en 2020 y los economistas consideran comprometida la recuperación este año por el agravamiento de la pandemia. Al presidente le inquietaba en particular un alza reciente en los precios de los combustibles que, a su vez, molestaba al gremio de camioneros que en 2018 paralizó la economía brasileña con una huelga. Bolsonaro anunció por Facebook la salida del presidente de Petrobras, Roberto Castello Branco, y su sustitución por el general Joaquim Silva Luna. Aunque el cambio se concretará el 20 de marzo, el presidente suspendió de inmediato impuestos al diésel y al gas de cocina. El ministro de Economía, Paulo Guedes, reconoció que la sustitución en la petrolera tuvo un efecto malo, desde el punto de vista económico. Guedes, considerado una garantía cada vez más dudosa de la agenda de reformas en el gobierno de Bolsonaro, advirtió que Brasil puede asemejarse pronto a Argentina o Venezuela si toma malas decisiones económicas. Para volverse Argentina, 6 meses. Para volverse Venezuela, 1 año y medio. Si se hace mal, va rápido. ¿Ahora quieres convertirte en Alemania, Estados Unidos? Se precisan 10, 15 años en la otra dirección, dijo Guedes en una grabación a un podcast divulgada el martes. 3. La militarización del poder civil. El cambio en la presidencia de Petrobras también causó consternación por ser otra señal de la militarización del poder civil de Brasil bajo el mandato de Bolsonaro. El presidente, que es un excapitán del ejército, ha designado miembros activos o retirados de las Fuerzas Armadas en puestos claves del gobierno, desde el jefe de gabinete hasta el Ministerio de Salud en plena pandemia. Bolsonaro ha aumentado la participación de militares en el gobierno de Brasil. Foto. Getty Images. 9 de los 21 ministerios brasileños están comandados por militares, que aumentaron 33% su presencia en el gobierno hasta julio y ocupaban unos 2.500 cargos, según informó del diario Folha de São Paulo. Esto es visto por algunos como un riesgo para la democracia brasileña. Edson Fachin, ministro del Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de justicia en Brasil, sostuvo el mes pasado en el mismo periódico que la remilitarización del gobierno civil es un síntoma preocupante, tras señalar que desde 1988 las Fuerzas Armadas brasileñas actuaron dentro de los límites de sus atribuciones y se subordinaron al poder civil sin inmiscuirse en tareas de gobierno. Fachin alertó que cruzar esa línea puede ser sí una amenaza a la democracia. Bolsonaro ha expresado en diferentes ocasiones nostalgia por el gobierno militar que Brasil tuvo de 1964 a 1985. Algunos creen que puedo hacer todo. Si todo dependiera de mí, no sería este el régimen en que estaríamos viviendo. Y a pesar de todo, represento la democracia en Brasil, dijo el mandatario durante un acto militar a fines de febrero. Junto con nuestras Fuerzas Armadas y demás instituciones de gobierno, todo haremos para cumplir nuestra Constitución, para hacer que nuestra democracia funcione y nuestra libertad esté encima de todo, agregó. Santoro evalúa que los militares tienen una lealtad política muy fuerte con Bolsonaro y cuando Bolsonaro no consigue un especialista civil para hacer lo que quiere, sabe que va a tener un general para cumplir esa tarea. A los presidentes que tienen este tipo de perfil les gusta estas situaciones de crisis extrema, señala. Les gusta ese ambiente político de todo o nada, de las grandes apuestas. Vídeo recomendado. Chile retoma clases presenciales tras un año de ausencia por COVID-19. Puede interesar.